Me negué a darle el dinero de la casa de mis sueños a mi hermano, exponiendo sus pérdidas en el juego y la manipulación de mis padres. Aún así, ayudé a asegurar una casa legalmente a nombre de su esposa, y luego seguí adelante con mi vida. Desde que era niño, estaba obsesionado con la idea de tener propiedades y diseñar casas. Esa pasión me llevó a convertirme en arquitecto, y me enorgullece decir que hoy en día me va bastante bien. Mi viaje en la adquisición de propiedades comenzó hace mucho tiempo en Canadá, donde compré mi primer dúplex. Todavía rento ambas partes de ese lugar. Hoy en día, también soy dueño de 2 casas en Colombia y una en Costa Rica. 2 de ellas se rentan como casas de vacaciones la mayor parte del año, mientras que la última se ha convertido en mi propia base vacacional, incluso le rento una habitación ahí a un buen amigo. Todas estas propiedades me generan un flujo sólido de ingresos pasivos, aunque eso solo llegó después de años de trabajo duro, inversiones interminables y proyectos de remodelación continuos. Justo ahora, estoy rentando un departamento en la Ciudad de México, CDMX, porque mi trabajo me reubicó aquí temporalmente. Mi hermano mayor, que tiene 48 años, solo tiene un departamento. Tiene una familia con 2 hijos, y él y su esposa ahora están a la caza de una casa lo suficientemente espaciosa para todos ellos. De hecho, encontraron la casa de sus sueños, pero lamentablemente está muy fuera de su presupuesto. Mientras tanto, las cosas avanzan rápidamente para mi esposa y para mí. Estamos a punto de comprar nuestra 5ª casa, esta vez en Oaxaca. Será la compra más grande que hayamos hecho hasta ahora, el tipo de casa en la que me veo retirándome. Es una oferta increíble, enorme, preciosa y tiene todo lo que queremos. Estaba tan emocionado que compartí la noticia con mi familia durante una videollamada con mis hermanos y mis padres. Al principio, todos parecían encantados por mí. Luego, mi hermano intervino y dijo que necesitaba un hogar más grande para su familia. Sugirió que yo debería renunciar a comprar mi casa de ensueño en Oaxaca, entregarle a él el dinero, y dijo, y tal vez incluso podrías poner de tu bolsa para remodelar la casa que yo quiero. Pensé que estaba bromeando, así que solo me reí y le dije un rotundo, ni loco. Al parecer, eso fue un gran error. De repente, todo el ambiente de la llamada cambió. Toda mi familia se volvió en mi contra en un instante, turnándose para sermonearme como si de alguna manera fuera mi deber comprarle una casa a mi hermano. Después de 10 agotadores minutos de intentar hacerme sentir culpable sin parar, finalmente les dije que lo pensaría, solo para que me dejaran en paz, y colgué. Admito que a veces puedo ser un poco blando. Más tarde, lo hablé con mi esposa y acordamos una posible solución. Podríamos comprar nosotros esa casa y rentársela sin obtener ninguna ganancia, solo para ayudarlos. Cuando le conté a mi hermano sobre esta idea, se sintió insultado ante la sugerencia de tener a su hermano menor como su casero. Luego mis padres le echaron leña al fuego, diciendo que simplemente debería entregarle a mi hermano todo el dinero que habíamos ahorrado para nuestra casa en Oaxaca, sin ningún compromiso. Esa fue la gota que derramó el vaso. Les dije a todos, sin rodeos, que se fueran al diablo. Luego comencé a avanzar con el papeleo para nuestra propiedad de ensueño en Oaxaca, decidido a no dejar que nadie me hiciera sentir culpable por ello. Algunos de mis amigos me han dicho desde entonces que debería poner a la familia primero y que no es como si mi esposa y yo estuviéramos sufriendo por dinero. Pero después de todo lo que he invertido para construir esta vida, no puedo entender cómo piensan que debería simplemente regalarlo todo, y no para una buena causa, sino solo para facilitarle las cosas a mi hermano. Aún así, a veces me hace preguntarme cuánta diferencia hago realmente en el panorama general de los bienes raíces y el diseño. Es un poco abrumador pensarlo, ya que esta es mi pasión y mi sustento. Cada propiedad en la que he trabajado ha sido diseñada y remodelada personalmente por mí, y hago todo lo posible por conseguir materiales y mano de obra local siempre que es posible. Una vez me dijeron que el camino al éxito está pavimentado con ambigüedad moral. Esa frase se me ha quedado grabada porque encapsula perfectamente mi conflicto. Siento que vivimos en un mundo que celebra el éxito pero rara vez cuestiona los métodos utilizados para lograrlo. A veces es difícil equilibrar la ambición con la moralidad, especialmente cuando las líneas comienzan a difuminarse en tu propia familia. Actualización 1. Hola, soy yo de nuevo. Mi esposa y yo hemos pasado por un torbellino este último mes, y siento que les debo una pequeña actualización después de la claridad que he ganado. Honestamente,
compartir todo esto se siente casi terapéutico para mí. Las cosas se salieron de control mucho más de lo que esperaba. Poco después de hablar con mi amigo y gracias a todos los consejos honestos que me llegaron, la situación de la pandemia en la CDMX empeoró y terminé regresando a Costa Rica. Fue ahí donde me di cuenta de que había tomado la decisión correcta sobre todo. Mi esposa y yo decidimos seguir adelante con la casa en Oaxaca. Ambos vimos cuánto sentido tenía. También dimos un gran salto y decidimos vender las 2 casas que teníamos en Colombia. No las habíamos visitado en años, solo se estaban rentando. La decisión tuvo 2 motivos: no podía sacarme de la cabeza algunos de los comentarios reflexivos que había recibido, y pensamos que un poco de liquidez no nos caería mal con el rumbo que estaba tomando la economía. Para la venta, decidimos usar solo agencias inmobiliarias locales. Y luego está la saga con mi hermano, que resultó ser más complicada de lo que pensé al principio. Alrededor de una semana después de que todo esto comenzara, su esposa me llamó para preguntarme si reconsideraría ayudarlos. Esa llamada lo cambió todo. Había una razón real para su petición, pero al parecer mi hermano no quería decirme la verdad. Le dejé muy claro a ella que, o él me decía la verdad por sí mismo, o no tenía sentido seguir discutiendo. Una semana después, mi hermano finalmente me llamó. Puso las cartas sobre la mesa. Resulta que había desarrollado un problema con las apuestas en los últimos 2 años y había perdido un porcentaje notable de sus ahorros. No la mayoría, pero una cantidad significativa, menos del 40%, pero más del 15%, como él lo expresó. Esa casa de ensueño que querían ahora estaba más fuera de su alcance que nunca. Aparentemente, lleva 4 meses en terapia por su adicción, pero el hoyo financiero que cavó era profundo. Lo que me dejó aún más atónito fue enterarme de que mis padres lo sabían todo desde el principio. Yo sabía que mi hermano había tenido problemas matrimoniales hace un par de años, pero siempre fueron muy herméticos. Nunca fui de los que se meten donde no los llaman. Ahora conozco el núcleo del problema. Además de eso, mis padres lo habían presionado para que me pidiera una suma mayor, esperando que al menos yo cediera y aceptara ayudar con una cantidad menor. Cuando los confronté, la conversación se volvió brutalmente honesta y dura. ¿Realmente creen que le debo esto a la familia, que es más su dinero que mío solo porque me criaron? Eso abrió una verdadera caja de Pandora para mí. Le conté a mi hermano todo lo que había estado pensando sobre esto. Se enojó al principio, pero después de platicarlo y considerar todo, lo entendió. Después de una discusión difícil, le hice una oferta: podía rentar la casa al costo, y una vez que reconstruyera sus ahorros, yo le vendería la casa y descontaría la renta que había pagado del precio de venta, lo más cercano posible a un trato de arrendamiento con opción a compra. Varias personas me habían sugerido esta solución, y se sentía como lo correcto. Él aceptó con gusto. Así que ahí es donde están las cosas hoy. Realmente espero que, una vez que la pandemia quede atrás, podamos reunirnos todos, reírnos un rato y dejar este caos en el pasado. Actualización 3. Mucha gente parece preocupada por el aspecto legal de las cosas. No se preocupen, tengo a mi abogado redactando todo. Todo quedará por escrito. Pero, honestamente, para mí esto no se trata solo del papeleo. Mi motivación detrás de todo esto viene de un lugar mucho más profundo. Al crecer, mi hermano y yo vimos a nuestro propio padre luchar contra la adicción al juego. He visto de cerca lo que las apuestas pueden hacerle a una familia y me di cuenta de cuánta estabilidad necesitan esos niños. Esto va más allá de las finanzas. Para mí, mirando hacia atrás, los últimos 2 años han sido una locura, totalmente fuera de la realidad. Por supuesto, la pandemia complicó todo, pero las acciones de mi hermano tampoco ayudaron. Todo llegó a su límite cuando decidimos vender nuestro negocio a una firma en Canadá. Aunque logramos obtener una ganancia al final, la pandemia hizo casi imposible establecer nuestras cadenas de suministro. Los proyectos se agotaron, y cuando finalmente recibimos una oferta decente, cancelamos todo y vendimos. Desde entonces, no he estado haciendo mucho, solo explorando mis opciones y decidiendo qué sigue. Pero antes de que hiciéramos esa venta, la vida en casa explotó. Mi hermano y su esposa se divorciaron. Mis padres siguieron el mismo camino. Yo siempre supe que mi padre había tenido problemas con el juego,
pero nunca pude entender la reacción de mi mamá ante todo eso. Resulta que había mucho que no sabía. De niño, no me daba cuenta de que mi madre obligaba a mi padre a entregarle todo su sueldo, y a veces incluso más que eso. Cuando el dinero no alcanzaba, fue ella quien le sugirió que probara con las apuestas. Ella siempre se ha puesto a sí misma en un pedestal moral, así que descubrir que ella había fomentado su adicción me pareció una locura absoluta. La realidad es que ella ha sido increíblemente abusiva financieramente durante años. Casi se divorcian antes, pero ella le bajó a su intensidad y mi padre pensó que había cambiado para bien. Pero lo bueno nunca dura. Cuando mi hermano empezó a trabajar, ella también empezó a exigirle dinero a él. Peor aún, me usaba a mí como ejemplo, afirmando que yo le enviaba dinero y que mi éxito estaba inspirado en mi necesidad de proveer tanto para mí como para ella. La verdad es que me mudé al extranjero cuando era joven, así que mi relación con mi hermano siempre fue un poco distante y no tenía idea de lo que ella le estaba haciendo. Ella lo empujó hacia las apuestas, y él cayó redondito en la trampa. Después del problema con la casa, él logró detenerse por unos meses, pero recayó rápidamente. Pasó de las maquinitas locales a comprar tarjetas de prepago para poder apostar en línea. Mi padre afirma que no sabía que nada de esto estaba pasando, pero ciertamente no se quejó de las vacaciones pagadas por una esposa que no trabajaba, ni de la presión que él mismo ejerció sobre mí para que le comprara la casa a mi hermano. Cuando finalmente él solicitó el divorcio, me costó trabajo echarle toda la culpa a mi madre. Lo consideré igualmente responsable. La esposa de mi hermano solicitó el divorcio poco después de que todo saliera a la luz. Fue solo después de que mi padre solicitara su divorcio que le contó a la esposa de mi hermano sobre todo lo que nuestra mamá había hecho. Yo lo contacté queriendo apoyarlo, pero su respuesta fue decirme que me largara y que nunca más le volviera a hablar. Ahora está con su novia, y según su exesposa, sigue apostando. La esposa de mi hermano sigue viviendo en la casa de ellos. Nosotros dejamos de hacer los pagos, pero no quiero afectar sus finanzas más de lo necesario. Al menos las tasas hipotecarias son bajas. En cuanto a mí, corté contacto tanto con mi padre como con mi madre. Mi hermano, por sus propias razones, cortó contacto conmigo. Casi creo que mi padre se divorció de mi madre esperando que yo lo mantuviera en mi casa. Ahora estoy instalado en una nueva casa en Oaxaca. Tal vez no sea muy fan de muchos de mis nuevos vecinos, pero de cierta forma me busqué esto al elegir vivir aquí. Mi esposa, por otro lado, está prosperando al máximo en nuestra nueva y algo extraña vida. Paso la mayor parte de mi tiempo en mi taller o simplemente navegando por Internet. No puedo evitar sentir que una mezcla de aburrimiento, la prolongada pandemia y la pérdida total de confianza en mi familia me han dejado algo hastiado y desencantado. Durante el último año, desde que vendimos la empresa, debatí si debía compartir lo que estaba sucediendo. Pero seguí esperando algún giro inesperado o alguna buena noticia para cerrar este capítulo en un tono alto. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Mirando retrospectivamente a mis pensamientos iniciales, me doy cuenta de que estaba tan concentrado en mis propios problemas, viendo todo como una prueba más que la vida me lanzaba. Ahora veo las cosas de manera diferente. A veces eres solo un personaje secundario en el drama de otra persona. Y mucho de lo que llamamos éxito es realmente solo estar en el lugar correcto en el momento adecuado. En fin, ahí es donde están las cosas. Lamento haberme desviado un poco, pero esta es la realidad que vivo ahora. Actualización 4. La tranquilidad no duró mucho. Hace 2 meses, una carta certificada del notario aterrizó en nuestra puerta como un ladrillo envuelto en hilo. Aparentemente, el ala este de nuestra casa venía con un derecho de uso y habitación adjunto. Un derecho de uso vitalicio reservado a la tía del dueño anterior. Estaba ahí, en la escritura, enterrado en un párrafo que yo había leído por encimita porque estaba demasiado emocionado por el jardín y las escaleras de piedra. En la práctica, significaba que una mujer de 91 años llamada Doña Socorro tenía derecho a vivir en 2 habitaciones y a usar la cocina sin restricciones. El notario lo escribió como si yo me hubiera ganado un gato de herencia familiar. 3 días después, un taxi se detuvo frente a la casa y de él salió Doña Socorro con un abrigo azul marino, una cicatriz en la barbilla con forma de coma y una maleta de lona con un listón atado al asa, como si acabara de regresar de 1968. Debió haber sido un desastre. No lo fue. Entró,
Asintió al ver las vigas y me dijo que el muro a la mitad de la sala era ilegal, que lo habían construido en los años 80, y que si lo quitábamos, la habitación volvería a respirar. He trabajado con ingenieros estructurales que hablan en milímetros. Ella agitó su bastón y acertó por menos de un dedo. Había sido costurera, y resulta que una vida dedicada a emparejar costuras te entrena el ojo. Mi esposa se enamoró de ella de inmediato. Yo fingí quejarme un poco y luego tiré el muro el sábado por la mañana mientras doña Socorro preparaba un café que sabía a medicina. Había más. En la bodega, detrás de una caja de embalaje dejada por el dueño anterior, ella señaló una tabla que mostraba unos clavos viejos puestos en un patrón nuevo. La levantamos y encontramos un espacio reducido que nadie había tocado en décadas. Seco como un hueso, guardaba un baúl de hojalata con postales antiguas, cartillas de racionamiento, un juego enrollado de los planos originales de estuco de la escalera principal, y un plano a lápiz de la casa de 1894 con notas en tinta violeta. No era un tesoro de oro, pero para mí estaba muy cerca. Pasé una semana aplanando los dibujos debajo de unos libros en mi taller, sintiendo que mi mandíbula se relajaba por primera vez en meses. No sé de qué otra manera explicarlo, pero que una extraña conozca tu casa mejor que tú te obliga a un tipo de humildad que no me había permitido en mucho tiempo. En paralelo a que doña Socorro se convirtiera en un accesorio permanente de la casa, se la pasa caminando arrastrando sus pantuflas e insultando nuestro aceite de oliva, la situación con mi familia finalmente estalló. Mi cuñada me llamó llorando. Yo sabía que los pagos se habían ido al traste, pero lo que no sabía era que el banco había comenzado el proceso de embargo. Hay un tono particular que adoptan los bancos cuando huelen la sangre, es casi educado. Volé a la ciudad y me senté con un hombre de corbata gris que no dejaba de repetir la palabra política, como si esa palabra fuera una puerta que pudiera cerrarme en la cara. Pasamos 2 días en oficinas que parecían haber sido vaciadas de cualquier personalidad. Al final, encontramos un camino. Yo compré el pagaré de la deuda con un descuento bajo la condición de que el préstamo se reescribiera únicamente a nombre de mi cuñada. Una tasa fija y modesta, sin pagos globo inflados. Mi hermano tenía que firmar una renuncia a cualquier reclamo sobre la propiedad, recibiría una suma global equivalente al capital que realmente había invertido. Sin fantasías, sin tajadas futuras, un corte limpio. Le dije que nos viéramos en la notaría. Llegó 40 minutos tarde, oliendo a loción barata y a whisky barato, y trató de convertir la sala de espera en su propio escenario. Exigió justicia, gritó que yo le estaba robando su casa, y dijo que sus hijos me iban a odiar. Le dije en voz baja que no había pagado ni un solo peso en un año y que ya estaba harto de permitir que su caos aplastara la vida de los demás. No fue un discurso moral, solo un límite dibujado con un bolígrafo. Firmó. Tomó el cheque y se fue sin despedirse de sus hijos. Me quedé en el estacionamiento viéndolo alejarse y sentí algo frío y vacío, pero a la vez necesario. No sé cómo amarlo sin aprobar lo que hace. Ese es el problema que no puedo resolver. Regresé a Oaxaca y descubrí que el presidente municipal le había estado dejando notas a nuestra cartera. Se había corrido la voz de que yo tenía experiencia en construcción, y el municipio quería ayuda para restaurar los antiguos lavaderos junto al arroyo antes de que se vinieran abajo. Fue la primera vez que alguien aquí me pedía que construyera algo sin un documento de Excel adjunto. Nos sentamos en la presidencia municipal con un pésimo café y una luz fluorescente aún peor, y redactamos un plan. Piedra local, albañiles locales, fines de semana de voluntarios, y una placa discreta nombrando al albañil que hizo la bóveda hace 60 años. En lugar del donante que pagó las calorías llamé al proveedor con el que solía pelear en el pasado y le pedí un descuento en las calorías. Se rió y mandó 2 tarimas gruñendo todo el tiempo. Me mordí la lengua sobre la ambigüedad moral. A veces simplemente tomas la ayuda y dices gracias. Doña Socorro supervisaba. Se sentaba en una silla plegable y le gritaba consejos al presidente municipal sobre las juntas de las piedras. Gente del pueblo llegó con guantes y bromas, y durante 2 sábados seguidos, olvidé que existía el Internet. Mi esposa, que nació como una mujer de ciudad y se convirtió en una especie de máquina rural benevolente en menos de un año, organizó los sándwiches. Un vecino al que yo solo le asentía con la cabeza desde hace 4 meses me contó cómo su padre escondía barriles de mezcal en esos mismos lavaderos durante la Revolución. Me lo contó como si me estuviera diciendo dónde guarda sus calcetines.
Eso es lo que este lugar hace conmigo. Me hace entender que el trabajo que he hecho, el vidrio, el concreto, los discursos sobre suministro sustentable, solo significan algo si se asientan sobre algo más antiguo que mi propia ambición. No todo fue pastoral. La Oficina de Obras Públicas intentó bloquearnos por un tecnicismo, alegando que una servidumbre de paso histórica a través de nuestro patio trasero necesitaba reabrirse para que el productor de agave de la colina de arriba pudiera pasar con su tractor. Me pasé 5 asaltos peleando con el escritorio del arquitecto del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre qué tipo de postigos estaban permitidos. Este país te puede enterrar en papeles y luego preguntarte por qué tienes las manos sucias. Al final, doña Socorro entró marchando a la presidencia municipal con una carpeta de fotos de 1952 que mostraba que el camino de acceso original corría a lo largo del arroyo, muy lejos de nosotros. El presidente municipal entrecerró los ojos, murmuró algo y selló el papel. El tractor ahora pasa por detrás de la cerca donde las zarzas son más gruesas, que es por donde siempre debió pasar. Mi madre intentó volver a meterse en mi vida a través de un conocido mutuo. La bloqueé. Mi padre envió una postal con el dibujo de una playa que decía, pensando en ti. La vida es corta. La metí en el baúl de hojalata con las viejas cartillas de racionamiento. Sí, como escribí una vez, soy solo un personaje secundario en su drama, entonces ya hice mi reverencia y abandoné el escenario. Los niños vinieron a quedarse con nosotros por una semana durante las vacaciones escolares. Jugaron a las escondidas bajo el nogal. Doña Socorro les enseñó a cortar una manzana de tal forma que las semillas cayeran como estrellas. Mi cuñada se quedó parada frente al fregadero de la cocina y lloró sobre un trapo de cocina en silencio, de la manera en que llora la gente cuando ha sido obligada a hacer mucho ruido durante demasiado tiempo. Le pasé un vaso de agua y no dije nada porque no había nada que arreglar en ese momento. La hipoteca está a su nombre ahora. La casa es suya. Sigo pagando por el desastre que ofrecí pagar, y no me arrepiento. El trabajo ha vuelto a colarse por la puerta trasera. Un pueblo pequeño cercano quiere convertir su escuela abandonada en una clínica y departamentos. Les dije que ya no soy una empresa. Me respondieron que no querían a una empresa, querían a alguien que contestara al teléfono a las 7 de la mañana cuando el techador les dijera que la armadura sur del techo estaba hecha polvo. Les dije que sí. He estado pasando mis mañanas en salones de clase fríos midiendo ventanas que no cuadran ni una sola vez por la misma medida. Se siente como empezar de nuevo, y eso me gusta. Aún no estoy seguro de qué significa eso para el dinero. Por las noches, doña Socorro se queda dormida en su silla, y yo llevo sus pantuflas a los pies de su cama. Antes de cerrar los ojos, dice lo mismo de siempre, las casas te van a sobrevivir. Suena fatalista, pero no lo es. Es un permiso para hacer el trabajo y dejar de fingir que estás trabajando. Actualización 5. La escuela se convirtió en un reloj dentro del cual me despertaba. A las 6:12 de la mañana, el presidente municipal me llamó para decirme que el piso del salón sur rebotaba como un trampolín barato. Para las 8 de la mañana, yo estaba arrodillado con una lámpara de cabeza, despegando losetas de vinilo como si le quitara vendajes viejos a un animal dormido. Debajo había un adhesivo negro que olía vagamente a barcos y a veranos que no tuve. El inspector de diagnóstico llegó, escribió asbesto en un formulario con la lástima desapegada de un farmacéutico, y luego la obra se paralizó. Me quedé de pie en una habitación con un pizarrón que aún decía lecciones antiguas e intenté explicarle sobre presión negativa y contención a un techador que había aprendido el oficio de su abuelo y me miraba como si yo le estuviera proponiendo atrapar humo en un colador. Lo hicimos bien. El equipo de manejo de daños llegó con trajes de astronauta y una unidad que zumbaba como un refrigerador educado, y los vi trabajar de la forma en que solía ver los cortes de precisión, exactos, nada teatrales. Todo esto afectó el presupuesto y protesté. Fui a la reunión del municipio con mi chamarra todavía llena de polvo de cal y di mi estúpido discursito sobre una clínica que le ahorraría a la madre de alguien un viaje de 40 minutos en invierno. Una mujer con una pluma que hacía clic como si telegrafiara en código Morse me miró por encima de su cubrebocas y me dijo que podríamos ser elegibles para una partida presupuestal. Tuve que fingir que le entendía. 2 semanas después, llegó un correo electrónico con demasiados archivos adjuntos y me di cuenta de que accidentalmente me había convertido en mi propio contador.
Por las tardes, un muchacho llamado Beto empezó a aparecer con su almuerzo enrollado en un trapo de cocina. Tiene el cabello del color del cielo detrás de las fábricas y las manos más ágiles que he visto en años. Está ahorrando para un Golf GTI, y ninguno de nosotros le permite pagar la comida. Me enseñó una nueva forma de meter una junta debajo del alféizar deformado. Lo llamó metamorfo, y doña Socorro gritó desde su silla que si lo volvía a llamar así, le lavaría la boca con agua de Tehuacán. Ella tiene una opinión sobre cada tabla de este pueblo. Discutimos sobre los postigos con Elina, y ella ganó desde la mesa de la cocina enviando al presidente municipal con un montón de fotos de 1957 donde las persianas originales captaban la luz como si fueran peces. Entre reuniones de obra, negociaciones milimétricas y una guerra constante con un proveedor que jura que la cal funciona si sabes cómo usarla, la vida en la casa dio un giro. Doña Socorro me preguntó una tarde si podía llevarla temprano al pueblo porque quería que le arreglaran bien el cabello, que es como sabes que te han confiado algo que no pediste. En el camino de regreso, me contó con total naturalidad, mirando a la carretera como si mirara a la nada, que había cosido costuras laterales en abrigos que no eran suyos en 1943 porque la gente necesitaba esconder papeles en lugares donde las manos no buscaban al ser revisados. No usó la palabra clandestino. Dijo crítico. Le conté que había encontrado otra línea a lápiz debajo de la escalera cuando quité un pedazo del zócalo, una inicial de la que nadie tiene memoria. Ella dijo que el hombre que dibujó esas líneas tenía una risa que sonaba como la campana de una bicicleta y que se fue un noviembre sin llevarse su sombrero. No nos pusimos a buscar el sombrero. Esa noche, ella comió 2 huevos tibios y le dijo a mi esposa que su aceite de oliva seguía siendo un insulto a las aceitunas. Una semana después, dejó caer un vaso en el fregadero, y cuando le tomé la mano, la piel se le abrió como pétalos inútiles. En la sala de urgencias, el doctor me tuteó, y doña Socorro lo llamó chamaco, lo cual evidentemente no era. Salimos con unas tiritas adhesivas y una hoja de ejercicios para sus dedos, además de una fecha marcada en el calendario para un chequeo que le recomendaron y que ella simplemente descartó. Murió un martes, como si la casa hubiera decidido que el martes era el día. Encontré sus pantuflas puestas paralelas a los pies de la cama, y el listón de su maleta de lona atado como un pensamiento. Los de la funeraria llegaron con gestos practicados al milímetro y una amabilidad que no era exagerada. El presidente municipal envió flores con una tarjeta demasiado formal, lo cual fue exactamente lo correcto. La gente del pueblo fue llegando de a poco, trayendo comida y anécdotas que usaban como herramientas de consuelo. Guardé las cartillas de racionamiento y las postales de vuelta en el baúl de hojalata y odié el sonido que hizo la tapa al cerrarse. El notario llamó con una voz que podría haber leído cuentos antes de dormir y me dijo que había un testamento arrugado pero claro que le dejaba su máquina Singer y unas tijeras con mango de perla a mi esposa, las postales al comité del pueblo, y una oración para mí. Devuélvele a la casa su respiración. El ala este es nuestra hora por ley, pero la habitación donde ella dormía todavía huele ligeramente a lavanda y a terquedad, y solo cierro la puerta cuando el sol da contra la pared por la tarde y hace que el viejo estuco parezca crema. Un sobrino del dueño anterior apareció con un suéter con parches en los codos y sugirió que debía haber alguna compensación, algún derecho residual que se aferrara como el humo a las cortinas. El notario se ajustó los lentes y lo convirtió en un recuerdo educado. Después del funeral, Beto vino con un Tupperware, como si el dolor se curara con sobras de comida. Se quedó parado en la puerta de su habitación y dijo, «Chale». Y yo, tan ridículo como siempre, quise medir lo que significa estar erguido. La clínica ya tiene techo donde antes solo había cielo y bravuconería. Desmontamos el muro oeste piedra por piedra y lo volvimos a armar con un dintel que te asienta el pecho cuando te paras debajo de él. Los niños del pueblo vinieron un sábado por la mañana con guantecitos y dibujaron soles en el polvo de los pizarrones. Estuve a punto de contarles sobre la risa de doña Socorro cuando una unión de madera salía mal. Luego me di cuenta de que ya se los estaba diciendo al mostrarles dónde no debían poner los dedos. Mi cuñada trajo a mi sobrino y a mi sobrina a pasar el fin de semana, y bautizaron el ático. Lo llamaron las estrellas por el truco de las semillas de manzana y por la forma en que el polvo se ve en un rayo de luz si tienes 6 años. Se pelearon por ver quién dormiría más cerca de la pared con una grieta delgada que parece un mapa de Oaxaca. Su madre se paró en el fregadero, secó un plato tan meticulosamente que rechinó,
y dijo sin darse la vuelta que estaba saliendo con alguien que arregla bicicletas. Es callado, y sus manos no me hacen preocuparme cuando está cerca de mi sobrina y mi sobrino. Le dije que no necesitaba conocerlo hasta que ella quisiera que lo hiciera. Los estados de cuenta de la hipoteca ahora están a nombre de ella, y los archivo como quien guarda cuchillos afilados. Mi hermano reapareció en un mensaje de texto desde un número que no reconocí. Una foto de una playa que creo que le tomó a un calendario de pared, y 3 oraciones que empezaban con «tú nunca». No le respondí. No es una postura moral. Es la única manera que conozco de mantener la tierra firme bajo nuestros pies. Mi padre me mandó otra postal, esta vez con un pelícano dibujado. La puse junto a la primera en el baúl sin mayor ceremonia. Mi madre encontró la manera de decirle a un vecino que yo siempre había sido su favorito. Vi a ese vecino decidir guardarse ese comentario para sí mismo hasta que decidió no hacerlo, que es exactamente lo que hacen las comunidades, guardan las cosas hasta que a alguien se le cansan los brazos, y luego, en un rincón privado y ordenado. El tipo de cosas que pasan en las novelas, y que me hacen desconfiar de las novelas, pasan en nuestra vida. Mi esposa se hizo una prueba mientras yo estaba en la presidencia municipal peleando por una bajada de agua. Cuando llegué a casa, no dijo nada. Solo puso esa barrita blanca junto a mi café como si fuera un agitador y esperó. Me le quedé viendo de la misma manera en que miro los cimientos, como si pudiera leer un futuro en una línea. Sentí que la alegría llegaba tarde, como un camión en el que no confías hasta que está en la banqueta y abre las puertas. También sentí que algo antiguo y mezquino se levantaba dentro de mí con una lista de todas las formas en las que podía fracasar. Fuimos a caminar junto al arroyo donde los lavaderos ahora se alzan con la cabeza en alto, y le dije que tenía miedo de ser como mis padres. Ella me dijo que no lo sería, no porque fuera bueno, sino porque ya estaba cansado de actuar como si fuera bueno. Esa distinción tuvo más sentido para mí que cualquier cosa que haya escuchado en mucho tiempo. Nos sentamos en el muro y vimos al tractor tomar el camino detrás de la cerca, por donde siempre debió haber pasado. Y me di cuenta de que la frase de Doña Socorro ya había empezado a hacer efecto en mí. La casa está respirando. Mis días están llenos de madera vieja, papel nuevo y discusiones con funcionarios y hombres que creen que la cal puede hacer cualquier cosa, y no puede. Por las noches, me siento a la mesa de la cocina con los planos viejos de 1894 y un lápiz lo suficientemente afilado como para trazar la línea más delgada que una mano humana puede hacer. Y dibujo lo que vamos a construir, donde antes había un pasillo lleno de niños. Todavía no estoy seguro de cómo funcionará lo del dinero. De lo que sí estoy seguro, más que en años, es de mis manos. Llevo las pantuflas de Doña Socorro a los pies de su cama por costumbre, y luego las vuelvo a guardar en el closet, lo cual es, a su manera, una especie de oración. Las casas no sobrevivirán. Ese es el punto. Actualización 6. El río subió por los escalones de los lavaderos como si tuviera que corroborar un recuerdo. Un viento del suroeste llegó con el tipo de lluvia que te golpea de lado, y para el mediodía, las piedras en las que acabábamos de trabajar el empuntado estaban recibiendo un bautismo que no había programado. El presidente municipal me llamó con la voz llena de angustia, y para cuando bajé ahí, ya podías escuchar al arroyo hablar en un tono que hace que los hombres inventen nuevas groserías. Apilamos sacos de arena como si eso pudiera convencer al agua de negociar. No lo hizo, pero sí disminuyó su furia. La bóveda resistió. El agua subió y luego se derramó de la misma forma en que funciona un pulmón si no entras en pánico. La única baja fue un montón de volantes para la inauguración que alguien todavía insiste en que deberíamos hacer. Su tinta se desangró en el suelo y se convirtieron en un mapa hacia la nada. Me sentí absurdamente orgulloso de un simple muro. De vuelta en la escuela, el techador reportó que faltaban 3 tejas en una cumbrera que tenía sus propias opiniones sobre el clima. Subimos después de que pasó la ráfaga de viento. Él se acercó como a un perro recién despertado, con las manos abiertas y la voz baja. Beto se amarró el arnés sin que se lo pidieran y nos pasó las tejas con esa tímida competencia que siempre finge que es accidental. Cuando bajamos, había una camioneta blanca estacionada cruzada en el portón, y 2 personas con chalecos brillantes nos estaban explicando que Elina había ordenado detener la excavación en la zanja sur por prevención arqueológica. Al parecer, la abuela de alguien recordaba haber encontrado una moneda prehispánica ahí cuando era niña.
Quise decirles que la abuela de cualquier persona en este pueblo lo recuerda todo, y que rara vez se equivocan lo suficiente como para ignorarlas. Pero bueno, todos tenemos nuestros uniformes. Abrieron un cuadro en la tierra y en la segunda palada, salió un tepalcate, un fragmento de cerámica del color de los chabacanos maduros, con la marca de una uña aún visible en él. Se detuvo el trabajo de la manera más civilizada en la que puedes detener una obra, con una mesa plegable, una cafetera que podría haber remolcado un tractor y una breve lección sobre la fabricación de cerámica en el período clásico. Movimos la línea del drenaje unos 10 centímetros, y el arqueólogo, que llevaba un arete tan pequeño que era casi una confesión, sonrió como si yo hubiera pasado un examen que no sabía que estaba presentando. Esto significa que mi losa tendrá que esperar. Significa que cuando te sientes a que te tomen la presión arterial un día, también estarás sentado sobre un piso que recuerda un horno mucho más caliente que el nuestro. Ajusté mis planos e intenté no pensar en que la demora saldría cara. Luego me fui a casa y puse mis manos en una tabla de madera de nogal que había estado guardando sin ninguna razón hasta ahora. El nogal provenía de un árbol que solía darle sombra a un hombre que ya ni siquiera puede levantar su propia taza de café. Pensé que hacer una cuna con ella sería poético. No lo fue. Tenía rastros de termitas en el centro y una torcedura a lo largo de la veta que me habría enseñado humildad si es que las otras cosas no lo hubieran hecho ya. La cepillé, maldije y salvé lo que se pudo salvar. Un vecino me ofreció 2 tablas de caoba que había estado guardando para una escalera que nunca va a construir, y las tomé como un penitente. Dibujé el radio para las mecedoras con el mismo tazón que uso para la sopa. Hice los ensambles de caja a mano para obligar a mis manos a ir más lento. Lijé hasta que los bordes se sintieron como cosas que sabían que estaban siendo tocadas. Me detenía constantemente a revisar un pedazo de plástico blanco con una débil línea rosa en él, como si pudiera haber cambiado de opinión mientras no miraba. Fuimos a la primera ecografía y escuchamos un latido borroso que sonaba como un pajarito golpeando dentro de un frasco. Nunca me había sentido tan agradecido por un técnico que no nos miraba a los ojos y por la mano de mi esposa encontrando la mía sin ningún dramatismo. De camino a casa, compramos la mantequilla buena y un frasco de la mostaza correcta, porque la superstición necesita sus accesorios tanto como la religión. En casa, recargué las tablas de caoba sobre los bancos de trabajo y sentí como mi cerebro por fin le hacía espacio a algo donde antes solo habitaba el miedo. El municipio me envió 3 correos electrónicos más, con archivos adjuntos que parecían multiplicarse si los mirabas directamente. Pasé una tarde en la presidencia municipal con las mangas arremangadas, una calculadora, y los lentes de lectura del presidente municipal puestos en mi nariz porque los suyos estaban más cerca que los míos. La mujer del gobierno estatal, que hace clic con su pluma como si contara secretos, finalmente pronunció la palabra subsidio con un tono que dejaba claro que esto era tanta suerte como mérito. Dije gracias y no agregué nada sobre la moral. Elina nos contactó para lo de los letreros y el tono de blanco permitido para los pasillos de la clínica, como si se pudiera codificar la temperatura de la calma. Los pintaremos de un blanco que tiene un toque de color leche. Nunca gano estas discusiones, solo las pierdo hasta llegar a un color con el que pueda vivir. Mi cuñada trajo a los niños y al hombre que arregla bicicletas. Se llama Rubén, y sus manos de verdad no me preocupan. Se quedó en el patio ajustando un freno hasta que dejó de rechinar como una mala noche, y me di cuenta de que el silencio es medible si colocas el instrumento adecuado contra el ruido adecuado. Él no intenta caer bien. A los niños les agrada, esa es métrica suficiente. Caminamos hacia el arroyo y fingimos ser expertos en peces que no vimos, lo cual es una buena forma de dejar que un niño narre su propio día. De vuelta en el fregadero, mi cuñada lavó una lechuga como si estuviera tratando de arrancarle una historia a cada hoja. Está aprendiendo a ser una persona que no es solo la emergencia de alguien más. Le pasé una toalla y secó el tazón con mucha calma y dijo, ya se le pasará, no esperando a que yo bendijera sus decisiones. El hombre del suéter con parches en los codos regresó con una nota escrita a mano que quería que yo leyera, como si la ley pudiera curarse con buena caligrafía. Volvió a preguntar por la máquina Singer de Doña Socorro, esta vez más suavemente, como si la máquina pudiera esconderse detrás de mí, esperando que yo se la diera para ahorrarle a ella la vergüenza. El notario ya había hecho que el testamento hiciera su pequeña magia.
Mi esposa puso las tijeras y la singer sobre la mesa y dejó que los ojos de él entendieran que no se la estábamos negando nosotros, se le estaba colocando en la línea de las cosas que los muertos ya habían decidido. Se fue sin llevarse nada, y sentí lástima por él casi hasta el final de la entrada. El dolor puede convertirte en un ladrón, pero también puede convertirte en un buen vecino. Se despidió con la mano una vez y no fue con sarcasmo, lo cual ya es algo. Mi padre dejó de enviar postales. Un hombre desde un pueblo con un nombre que suena como una canción me llamó para decirme que había habido un corazón, una playa, una banca y un transeúnte. No volé a ningún lado. Mandé una corona de flores que no fingía conocerlo. Fui al taller, me quedé de pie con la mano sobre el barandal de la cuna y le dije a la habitación vacía, siento mucho que nos hayamos roto el uno al otro de la manera en que lo hicimos. No sé si esa frase llega a alguna parte. Tal vez el lenguaje simplemente se evapora, y lo único que queda es si devuelves o no las llamadas. Mi madre me dejó un mensaje a través de otra persona diciendo que le gustaría ver al bebé cuando nazca. Le quité la batería al teléfono inalámbrico de la cocina y la puse al revés a propósito. Algunos rechazos necesitan coreografía. En la obra, el arqueólogo al final sí encontró una moneda. Época colonial, probablemente. El rostro estaba tan desgastado que parecía una huella dactilar fundida en bronce. Me dejó sostener la plana en la palma de mi mano, y por un segundo, la idea de que todo lo que estábamos haciendo era nuevo me pareció ridícula. Hicimos un pequeño nicho en la pared del pasillo y le pusimos un frente de vidrio donde la moneda y un fragmento de la cerámica reposarán con una tarjeta escrita a máquina, en una fuente que Elina permitió. Es teatro, pero también es cierto. La escuela se convertirá en un lugar al que te llamarán para darte malas noticias, pero también será un lugar donde mirarás un pequeño y redondo pedazo de metal que sobrevivió a hombres que creyeron ser el centro del universo. El muchacho temporal quitó un postigo de la cocina que habíamos estado fingiendo que estaba bien. No lo estaba. Beto y yo colgamos un par nuevo que ahora cierra sin amenazar con machucarte los dedos. Él pasó un examen para el que juró no haber estudiado, y llegó una mañana con una sonrisa tan torcida que tenía que ser genuina, manejando un auto del 2005, nuevo para él, que arranca como si de verdad quisiera hacerlo. Se estacionaba en ángulos extraños hasta que mi esposa le enseñó a echarse de reversa, de la misma forma en que te enseña a respirar con la mandíbula relajada. Doña Socorro lo habría llamado burro y luego le habría dado un beso en la coronilla cuando se diera la vuelta. Cuando instalamos los postigos, ella los habría aprobado insultando el color, y me di cuenta de que había dejado de escuchar su voz como un dolor y había empezado a escucharla como una herramienta que buscas sin mirar. No hicimos inauguración para los lavaderos. La gente simplemente empezó a usarlos. Una mujer enjuagó una ramita de tomillo ahí y dejó un agradecimiento en forma de chisme que yo no necesitaba. Un niño en un patín le salpicó agua a su amigo y se sorprendió de lo fría que puede ser la historia, especialmente en junio. El presidente municipal pasó por ahí con una botella de mezcal al tiempo a las 4 de la tarde y le di un trago porque rechazarlo habría requerido todo un discurso. Me dijo que habrá elecciones la próxima primavera y me miró de la misma forma en que los hombres miran a otros hombres cuando les están asignando tareas disfrazadas de honores. Le dije que me salen ronchas con las luces fluorescentes y con las actas escritas en los márgenes de los cuadernos. Se rió y me dijo que, lamentablemente, de eso se trataba el trabajo. Por las noches, la casa respira silenciosamente a través de la cal vieja y el vidrio nuevo, y juro que no se escucha el peso del ala descansando sobre sus piedras. Mantengo la máquina Singer cubierta con un trapo de cocina, tal como lo hacía Doña Socorro. La cuna espera junto al radiador con una paciencia que hace que mi pecho se sienta caliente, luego frío, y luego caliente de nuevo. La primera patadita fue como un golpecito suave, como alguien probando una pared con los nudillos. Nos quedamos ahí recostados, en el azul de la madrugada, y no dijimos nada porque no había nada que arreglar. Más tarde, bajé al taller y lijé el último susurro de las mecedoras de la cuna hasta que las virutas salieron como listones. No sé cómo dormiremos, ni si la clínica cumplirá con sus fechas de entrega, ni si la pluma del gobierno hará clic diciendo sí una vez más. Lo que sí sé es que cuando el río creció, nos dijo quiénes somos para él. Y cuando la cerámica salió de la tierra, nos dijo quiénes no somos. El resto, lo sigo construyendo, ajustando un ensamble debajo de un alféizar deformado a la vez,
hasta que las habitaciones dentro de las que vivimos, y las habitaciones que hacemos para otras personas, recuerden ambas cómo tomar un respiro sin sentirse viejas.